Continuidad del capítulo 1. El rosario llega a las Indias y al Japón. La devoción al rosario llegó pronto también a las Indias y al Japón, a través de la gran empresa misionera de los franciscanos y dominicos en los siglos XVI y XVII. En 1541 tomó la misma ruta hacia Oriente el misionero más grande del mundo después de San Pablo, el jesuita Francisco Javier. Él había heredado de su piadosísima madre, María de Azpilicueta, una gran devoción a María. Después de haberse consagrado a la Virgen, el 15 de agosto de 1534, salió de París con sus 6 compañeros jesuitas para dirigirse a Roma y de allí a Tierra Santa. En su viaje a través de Francia, Alemania y Suiza, los peregrinos llevaban al cuello el rosario de la Virgen, haciendo exclamar a la gente: «Han mentido los que dicen que el culto de María ha sido abolido». En su viaje de Roma a Portugal para embarcarse hacia las Indias, Javier pasó por el santuario de Nuestra Señora de Loreto. Una lápida recuerda su paso. En una hermosa imagen de la Virgen soñando levantar en Kioto, entonces la capital del Japón, un grandioso templo a la Madre de Dios. El rosario llega a África. Antes que llegara a América y Asia, el rosario había llegado a África con los misioneros dominicos, los principales promotores de esta devoción. En 1222, a solo 6 años de la fundación de la Orden Dominica por parte de Santo Domingo de Guzmán, eran ya 60 los conventos dominicos esparcidos en toda Europa. La provincia de España se encargó de enviar misioneros al norte de África. El mismo maestro general de la orden, San Raimundo de Peñafort, se dedicó a la tarea de la conversión de los moros, fundando una escuela para misioneros en Túnez y encargando a su hijo espiritual, Santo Tomás de Aquino, a escribir un libro Vademecum para los mismos. No hay que extrañarse si estos primeros misioneros dominicos, a los cuales la Virgen les había confiado la difusión del rosario, promovieran esta devoción en esos pueblos africanos dominados por los árabes musulmanes. Conocemos el respeto y el amor que también hoy los musulmanes tienen a María, la Madre de Jesús. En todas las iglesias católicas de África, también hoy sigue muy arraigada la devoción a la Virgen, y en particular el rezo del rosario. Los fieles están acostumbrados a reunirse en las pequeñas capillas para el rezo del rosario antes de la misa. Son numerosos los grupos de la Legión de María, en cuyas reuniones principalmente se reza el rosario. A este movimiento de la Legión de María pertenecía Clementina María Anoerite, 1941 a 1964, que Juan Pablo II beatificó el 15 de agosto de 1985. Esta primera mártir zaireña era particularmente devota del rosario. Con frecuencia iba a la pequeña gruta de Lourdes, en el jardín del convento, para rezarlo delante de la imagen de la Virgen. A veces acompañaba a un grupito de niños del orfelinato o de su escuela, y allí, delante de la gruta, les enseñaba a rezar el rosario. También en el trabajo y en la cocina, invitaba a sus hermanas a rezar en voz alta el rosario. Un mártir del rosario. Bacanja era un joven zaireño, alumno del catecumenado de los padres cartujos en la ciudad de Bandaka, y trabajaba como albañil en una empresa belga. En 1906 recibió el bautismo y se llamó Isidoro, consagrándose a la Virgen. El misionero que lo bautizó, como signo de la consagración,
a la Santísima Virgen, le impuso el escapulario de la Virgen del Carmen y le entregó la corona del rosario. Con este escapulario, le dijo el Padre, estás seguro de tu eterna salvación, y rezando el rosario tendrás la fuerza de seguir a Cristo hasta el final. Isidoro, orgulloso de estos dos regalos, no lo dejó jamás. Empezó a rezar el rosario todos los días y hasta varias veces al día. En los momentos de descanso del trabajo, se metía en el cañaveral y rezaba el rosario. Algunos compañeros siguieron su ejemplo y aprendieron a rezarlo. Isidoro les transmitía el catecismo que había estudiado en la misión católica. Pero todo esto le causó enojo al jefe belga, André Van Cauter, un ateo que trataba a los negros como animales y que repetía, yo no quiero aquí a ningún misionero, si encuentro a uno lo mato. Un día sorprendió a Isidoro rezando el rosario y con el escapulario al cuello. Quítate esas cosas, le gritó Van Cauter. Jamás me las quitaré, le respondió con valentía Isidoro. El jefe llamó entonces al mozo y cebolla y le mandó que azotara al compañero y él mismo lo golpeó con puñetazos y patadas, hasta dejarlo medio muerto en el calabozo. Después de 4 días lo dejaron irse a morir en una choza en donde el padre de Brulle le llevó la Eucaristía. Isidoro le dijo al misionero, yo no odio al blanco, en el cielo rezaré por él. De este modo, con su rosario en la mano, murió Isidoro Bacanja, perdonando a quien lo había golpeado a muerte. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a ti.